Ay, por favor. Buenas, buenas tardes. ¿Se me escucha? Bien, ¿se puede ver mi presentación? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que no se ve mi pantalla, pero no se me ve a mí. Quiero ver si puedo cambiarlo. Ahí está. Un poco. Bueno, más o menos acá. Se me puede ver. Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, nuevamente, ahora sí vamos a comenzar. Muy buenas tardes. Me presento. Soy la doctora Helen Morales Miranda. El día de hoy se me ha encargado la charla acerca de una pequeña introducción de armonización facial. Quizás muchos de acá ya tienen conocimiento sobre medicina estética y una parte de todo el mundo de la medicina estética es la parte de armonización orofacial, ¿verdad? En lo que abarca, ¿no? Desde la parte de la simetría que nosotros queremos ver en el rostro, ya sea de un varón o de una mujer, donde va a abarcar diferentes principios activos, técnicas, metodologías para llegar a esa satisfacción de nuestros pacientes. Ahora bien, como ustedes se darán cuenta, la parte de armonización facial está implicado, ¿no? Muchos temas. Entonces, el día de hoy he tratado de poder resumirlo, cada uno de ellos, para que ustedes puedan tener una idea de lo que vamos a trabajar cuando hablamos de armonización facial. Eh, es decir, nosotros vamos a comenzar desde lo más sencillo de lo que es un peeling o una hidratación, vitaminas, oligoelementos, que también es parte de una armonización, hasta la despigmentación es parte de la armonización. No crean que solamente es armonización es rellenar, poner relleno en pómulos, en labios, no la parte del Botox. No solamente es eso, armonizar. Armonizar es que el rostro de nuestros pacientes se vea tersa, se vea suave, se vea juvenil y se vea armoniosa en la parte estructural. Por ende, son diferentes temas que nosotros debemos tocar para poder lograr, ¿no? Ese objetivo, ¿no? En cada uno de nuestros pacientes. ¿A todos les vamos a poner todos los principios activos? No, pues no. Nosotros tenemos que hacer una evaluación individualizada en donde vamos a determinar nuestro plan de tratamiento a cada uno de ellos, ¿no? Y de ahí nosotros podemos recomendar a nuestros pacientes lo que en realidad, según nuestra evaluación médica, es lo que ellos necesitan, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a comenzar sin más alargar esta parte introductoria. Ya voy a cerrar la camarita, me voy a quedar solamente con el micrófono y ya luego lo prendo para ver las preguntas. Listo. Entonces, vamos a ver la parte de armonización o introducción a la armonización facial o también llamada orofacial, ¿no? Entonces,
Entonces, en esta charla lo que vamos a hacer es explorar en profundidad esos fundamentos teóricos, sobre todo, y prácticos también, ¿no? De la medicina estética, pero implicada solamente en la parte facial, en la parte del rostro. Entonces, el día de hoy vamos a conocer algunas técnicas que están en vanguardia, ¿ya? Y también son técnicas que está respaldado científicamente porque se han hecho estudios, no solamente reporte de casos, sino estudios muy grandes hechos por diferentes laboratorios, por diferentes clínicas especializadas en belleza con el fin de que nosotros en el momento que utilizamos estas diferentes técnicas tengamos la certeza de que a nuestros pacientes vamos a proporcionarles resultados seguros, naturales, personalizados, individualizados, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo básicamente el día de hoy va a ser comprender la importancia de la armonización facial como un enfoque integral, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es armonizar, es decir, equilibrar las proporciones simétricas del rostro, ¿ya? Entonces, para eso nosotros tenemos que tener conocimientos de los procesos que pueden llevar al rostro a un envejecimiento. Tener en cuenta de que no todos los rostros o las estructuras faciales son iguales, entonces tenemos que tener conocimiento de los biotipos faciales. Y también nosotros tenemos que considerar la autonomía de nuestro paciente, es decir, cuál es su expectativa en el momento en que llega a nuestro consultorio, ¿ya? Entonces vamos a tratar arrugas de expresión, la parte de las ojeras, los pómulos, la nariz, los surcos nasogenianos, el contorno facial, los labios, el mentón, la parte mandibular, toda esta parte del rostro, nosotros vamos a aprender con los diferentes activos o principios activos que tenemos y aparatología o electroestética, como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Podemos realizar una armonización de acuerdo también a la edad y al biotipo de nuestro paciente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, definición. Primero, ¿sabían que a partir ya de los 30 años comenzamos a perder el 30% de nuestro colágeno? Es mucho, ¿verdad? Y ya con la menopausia se va perdiendo muchísimo más de colágeno cada año. Entonces, vamos a ver que la armonización no solamente va a tratar de embellecer a la persona, sino resaltar o realzar los rasgos naturales de cada paciente. ¿Y qué es lo que tenemos que respetar? Su anatomía, las proporciones que toma o que va a tener este paciente, ¿no? Entonces, vamos a ver que en el pasar de los años se va a ir perdiendo los volúmenes. Entonces, justamente el volumen del rostro que se va a ir perdiendo, nosotros cuando somos armonizadores, lo que tenemos que hacer es restaurar este volumen, mejorar contornos, proporcionar simetría y respetando sobre todo la expresión natural de nuestro paciente. Eso es lo que se quiere actualmente con la armonización facial. Entonces, nuestro propósito va a ser mejorar la apariencia general del rostro, conservando la naturalidad y resaltando sus puntos fuertes de nuestros pacientes. Ahí va de plano hablar sobre el colágeno, ¿no? Y la importancia que tiene. Siempre hablamos, o vemos productos, ¿no? En las redes sociales, en la televisión, ¿no? Nos mandan propaganda sobre restauradores de colágeno, suplementos de colágeno. Entonces, tenemos que entender que el colágeno es una proteína fundamental para la estructura de la piel. Entonces, ¿por qué? Porque gracias al colágeno nosotros nuestra piel va a tener esa elasticidad, esa firmeza, esa regeneración cutánea en el momento en que podemos tener algún daño en nuestra piel. Entonces, es un componente natural indispensable en la piel para dar soporte y construir bloques de células, tejidos y órganos, ¿no? Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, una piel joven con sus fibras de colágeno en la parte de la dermis, ¿no? Que se encuentran bastante, se puede decir, homogéneas, con bastante estructuradas, ¿verdad?
realzando la firmeza de la parte epidérmica. Sin embargo, al pasar de los años, vemos cómo el colágeno disminuye y aparte se van rompiendo estas fibras, se van desgastando, ¿verdad? Y los fibroblastos que tenemos acá en la dermis también van disminuyendo de cantidad. Entonces, cuando no tenemos, ¿no? Una buena base, un buen esqueleto de nuestra piel, que es el colágeno, la elastina y también el ácido hialurónico, pero en este caso estamos hablando del colágeno, entonces vamos a ver que comienzan a aparecer las llamadas arrugas, ¿no? Primero unas arrugas que van a ser unas simples líneas de expresión por el movimiento de nuestros músculos y luego arrugas que ya se van a hacer evidentes con el pasar de los años justamente porque estamos perdiendo este colágeno. ¿Ya? Entonces, esta producción de colágeno va disminuyendo en un ritmo de 1,5% al año a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces el colágeno, miren, en una microfotografía electrónica, en el colágeno de una persona joven, en la parte de la dermis, y este es el colágeno de una persona de avanzada edad, ¿no? Ya sus fibras rotas, ya no se ve ese entrecruzamiento, está desordenado, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia que tenemos que darle justamente al colágeno. Ahora, nosotros vamos a ver que existen diferentes tipos de colágeno en todo el cuerpo, ¿ya? Pero lo que nos importa, bueno, en esta charla es el colágeno que nosotros encontramos en la piel. El colágeno tipo 1, un 85-90%, y el colágeno tipo 3 de un 10 al 15%. ¿Ya? Entonces, este es el colágeno que nosotros vamos a ir perdiendo con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, el tipo 1 y el tipo 3 se forman en la piel humana en una proporción más alta en relación a otros tipos, y el tipo de relación es, como dije, colágeno tipo 1 a mayor cantidad del colágeno tipo 3. Y el colágeno tipo 1 a la larga se va transformando en colágeno tipo 3 y eso es lo que va a mantener el tejido normal de la piel, ¿no? Entonces, nosotros podemos cuantificar la cantidad de colágeno, sí, mediante estudios, mediante inmunohistoquímica con diferentes tinciones que se produce en la dermis, ¿no? Entonces, mientras vamos perdiendo ese colágeno, va a haber una envejecimiento de nuestra piel. Entonces vamos perdiendo el colágeno por año, ¿no? Menos 1,5% de colágeno. Entonces, y ya cuando llegamos a la menopausia más, ¿no? Vamos a perder casi el 50% de todo nuestro colágeno. Ahora, vamos a ver también que hay variables que nosotros podemos controlar para disminuir nuestra pérdida de colágeno, ya que la edad es algo que nosotros no podemos controlar porque va a llegarnos a todos, ¿verdad? Entonces, el, la exposición larga al sol, sin bloqueador solar, ¿verdad? Sin cuidar nuestra piel, sin ningún tipo de bloqueador físico, ya sea gorros, ¿no? Ya sean suéteres, colores oscuros que puedan proteger nuestra piel del sol. Entonces, exposición largas, ¿no? O baños de sol van a producir una pérdida de colágeno, ¿no? Y aparte va a producir un daño cutáneo. Entonces, acá hablamos del fotoenvejecimiento, ¿no? La nutrición es bastante importante con el consumo balanceado, equilibrado. Vamos a ver que el consumo de proteínas, el consumo de fibra, ¿no? El consumo de vitamina C va a ayudar a aumentar la cantidad de nuestro colágeno en nuestra piel y en nuestro cuerpo en general, ¿ya? Porque la base, las proteínas junto con o aminoácidos junto con vitamina C para la formación de colágeno. Entonces es importante nuestra nutrición. Si nosotros tenemos una nutrición alta en azúcar, esa azúcar produce daño, ¿no? En nuestras células en general y una de ellas va a ser las que producen el colágeno. Entonces, el consumo también de alta carga de carbohidratos va a hacer que eh, nuestra producción de colágeno disminuya. El humo del cigarro también es otra razón por la cual
los componentes del cigarrillo tienen tóxicos, los cuales van a llegar hacia nuestras células y también van a bloquear la formación de colágeno, ¿ya? Las drogas, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros vemos, ¿no? Las personas que fuman, las personas que consumen alcohol, excesivamente alcohol, o personas que han consumido drogas recreativas, ilícitas, nosotros podemos ver cómo es que tan jóvenes, ¿no? Tienen una pérdida de su colágeno que al verla nosotros no parecen de la edad que en realidad tienen, ¿verdad? Entonces justamente es porque estos parámetros que nosotros estamos recalcando van a hacer que nuestra pérdida de colágeno pueda aumentar, ¿no? De una forma exponencial en el tiempo, ¿no? Cortando vida a nuestros fibroblastos y eso hace que disminuya, ¿no? Como soporte de nuestra piel. Entonces, nosotros tenemos que ver en la parte de medicina estética, justamente hablando del colágeno, y me he pasado hablándoles del colágeno en estas un par de diapositivas, justamente por la importancia que tiene para la parte de armonización facial, porque nosotros tenemos que tener en cuenta estas 5 R's. Regenerar los tejidos, ¿no? Los tejidos que van a ir disminuyendo de volumen, sobre todo en la parte dérmica, en la parte ósea, con el pasar de los años. Relajar los músculos hiperactivos, ¿no? En la parte, por ejemplo, ahí utilizamos el Botox para que nos ayude a minimizar las líneas de expresión. Retensar estructuras, ¿no? Por ejemplo, que se utilizan, por ejemplo, los hilos, ¿no? Los hilos PDO, ¿no? Lo utilizamos en el SMAS para poder realizar un tipo peeling, ¿no? Eh, un, en la cual nosotros podamos ayudar a que la parte estructural de nuestro rostro pueda ser tensada, ¿no? Desde la parte más profunda, la parte aponeurótica, y generar una, eh, una armonización o un feeling no invasivo, no quirúrgico, ¿no? Entonces, este tipo de técnicas que se aprenden en la armonización facial es justamente para disminuir esas, eh, esas técnicas invasivas que se utilizaba antiguamente, bueno, o también actualmente se usan, pero ya en menor prevalencia, en cuando los cirujanos plásticos hacían sus feeling de forma quirúrgica, ¿no? Entonces es lo que nos enseña la parte de medicina estética. Reponer volúmenes perdidos, ¿no? Cuando utilizamos, por ejemplo, algunos bioestimuladores, ya sea la hidroxapatita de calcio, también el ácido hialurónico, ¿no? Entonces, ¿en dónde podemos ayudar a reponer estos volúmenes perdidos? Remodelar los depósitos grasos, ¿no? Entonces, estos remodelamiento de depósitos grasos que podemos hacerlo con, por ejemplo, el uso de enzimas recombinantes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto de acá, el embellecimiento y el rejuvenecimiento. Entonces, tener en cuenta la diferencia de estos dos conceptos, que es el embellecimiento realza los rasgos faciales, ajustando proporciones y simetrías, ¿no? Por ejemplo, yo puedo proyectar el mentón o definir el contorno mandibular, estoy embelleciendo. Y rejuvenecimiento habla de una corrección de signos del envejecimiento, por ejemplo, la pérdida de volumen, las líneas de expresión profundas, en donde yo voy a utilizar, por ejemplo, los rellenos de los surcos nasogenianos y la reposición de volumen en los pómulos. Ahora, tenemos que tener en cuenta el concepto volumétrico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este concepto de volumen, hablamos em, de este proceso de envejecimiento facial en donde vamos perdiendo, ¿no? Vamos perdiendo colágeno en nuestra dermis, pero también la parte de la grasita, de las bolsas de grasa subcutánea que nosotros vamos a tener, va a ir cayendo por la gravedad justamente porque se está disminuyendo las estructuras de sustentación, ¿no? Y solamente es la parte de la piel
la parte subdérmica, no, también la parte ósea, ¿no? Entonces, este concepto volumétrico es importante porque no solamente nos va a ayudar a la parte de rejuvenecimiento, sino a embellecimiento del rostro. Entonces, ahí cuando nosotros vamos viendo esa disminución de las proporciones, vamos a poder armonizarlas, ¿no? Entonces, vamos a poder tratar, por ejemplo, la parte de la barbilla, la parte de la nariz, pero también la parte de los pómulos, las mejillas, ¿no? Entonces, aumentando el volumen. Y eso le va a dar un aspecto mucho más vital a nuestros pacientes. Y ahora, nosotros cuando vamos a hablar de armonización facial, tenemos que tener en cuenta también la parte de toda la estructura facial, desde la piel hasta la parte ósea. Tenemos que ver que no todas las partes de la piel son del mismo volumen, del mismo diámetro. Hay pieles que son más finas, hay pieles más gruesas, hay pieles que son más secas, ¿no? Que tienen menos elasticidad, que son más propensas a arrugarse, por ejemplo, porque están cerca a los lugares de mayor movimiento, donde hay una piel que está más expuesta y disminuye la cantidad de colágeno, ¿no? En esa parte. La grasa también, tenemos que tener en cuenta esa restribución, acumulación, atrofia grasa que va a conducir a una pérdida de volumen facial. ¿Ya? Entonces tenemos que saber anatómicamente, y eso es importante, el volumen de las almohadillas de grasa. Entonces, este volumen que van a disminuir y van a producir deformidades en el contorno de la cara, ¿no? De un aspecto joven o de una estructura joven que normalmente es un triángulo invertido, pasa a ser un triángulo normal, ¿no? Por el paso de los años, gracias a que la grasa por la gravedad comienza a caer. Los músculos, la relajación de los músculos y la pérdida de tono muscular atribuye al envejecimiento, ¿no? Entonces, sobre todo los músculos de la mímica, nosotros vamos a ver que van a ir produciendo esas líneas de expresión, ya que los músculos faciales, ¿no? Van a tener un origen del tipo óseo, pero una inserción en la piel. Entonces, eso va a generar que nosotros podamos realizar las expresiones faciales, pero lamentablemente con el tiempo también se van a ir formando esas líneas de expresión. En el hueso vamos a ver que existen unas dimensiones esqueléticas que nos van a dar el soporte óseo. Sin embargo, en el paso del tiempo se va a dar la resorción ósea y eso va a haber una pérdida de volumen biométrico, ¿no? Entonces, a eso es lo que quiero también que se puede entender, porque es importante saber que con el paso del tiempo no solamente la piel es lo que va a envejecer, sino también la parte ósea, ¿no? Entonces, el envejecimiento facial es un proceso multifactorial que afecta a las diferentes capas, ¿ya? Desde la parte de la piel con la pérdida de colágeno, donde vamos a tener también una reabsorción ósea, vamos a tener una pérdida de grasa, vamos a tener un tono muscular más disminuido, a lo que llamamos atrofia muscular. ¿Ya? Entonces, todo eso vamos a ver que va a traer como consecuencia una disminución de la parte volumétrica. A eso iba cuando les decía, es importante tener en cuenta este concepto volumétrico. ¿Ya? Ahora, entonces, hay una pérdida significativa, sí, del hueso facial en el momento en que nosotros vamos envejeciendo, ¿no? Entonces, justamente en el caso de la armonización, nosotros tenemos bioestimuladores que se colocan en la parte periósea, en la parte entre el hueso y la piel, ¿ya? Para poder realizar esos rellenos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver, ¿no? Se puede decir, un cráneo, la parte facial de los de los huesitos faciales de una persona, de una mujer joven, ¿no? ¿Verdad? Y mira también cómo es que de una mujer, ¿no? Ya de avanzada edad, se ha producido los desgastes óseos en la parte nasal, en la parte temporal, en la parte de la mandíbula,
¿verdad? En la parte del maxilar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Va a aumentar los diámetros, aumenta los diámetros y eso va a generar una disminución del volumen también, ¿no? Entonces, de la parte estructural de nuestro cráneo, lo cual se va a ver reflejado en el momento en que la paciente llega y podemos ver su rostro, ¿no? Bastante disminuido de volumen, ¿no? Entonces, esos conceptos es importante tenerlo en cuenta para poder realizar, ¿no? Los rellenos. Ahora, no solamente vamos a tener una pérdida de la grasa, pérdida de la parte ósea, sino también la parte de los músculos. Entonces, en la parte de los músculos vamos a ver que con el paso del tiempo va a haber una laxitud muscular que nos va a llevar a una atrofia muscular. ¿No? Va a ir disminuyendo, ¿no? No solamente los músculos del rostro, sino en general el paso del tiempo va a hacer que los músculos de las personas mayores, sobre todo más de 40 años, comiencen a disminuir su diámetro, ¿no? Y eso va a también em, conformar los músculos de la cara. Ya, ahora, la pérdida de la grasa y también su redistribución. O sea, no solamente vamos a perder, ¿no? Estos cúmulos de grasa que nosotros mantenemos en nuestro rostro mientras más jóvenes estamos, van a estar em, van a encontrarse sustentados, ¿no? En la parte subdérmica. Sin embargo, en el momento en que nosotros comenzamos a envejecer, estos cúmulos de grasa, estos paquetes grasos van a disminuir y los que quedan van a ir cayendo por la gravedad. Entonces se van a ir formando los llamados Joule, por ejemplo, ¿no? Que da un aspecto de pérdida de la definición mandibular en nuestros pacientes, ¿no? Ahora, en el momento en que nosotros hacemos el análisis facial o la parte de la historia de nuestro paciente, aparte de hacerle todas las preguntas de los antecedentes, de preguntas de las enfermedades que cursa, sus hábitos, todo lo que tenemos que tener en cuenta para poderle dar un buen tratamiento a nuestros pacientes, es el análisis facial. Nosotros tenemos que hacer un buen análisis facial para poder saber qué técnicas y productos vamos a utilizar en estos pacientes, de acuerdo a su edad, por ejemplo, ¿no? Nosotros no vamos a utilizar bioestimuladores en pacientes de 20 años porque no lo necesitan, porque ellos, la cantidad de colágeno que están produciendo naturalmente es suficiente, ¿verdad? El tipo de piel que presenta, ¿verdad? Una piel si es una piel seca, es una piel seborreica, ¿no? Es una piel que ya tiene arrugas, solamente arrugas dinámicas, ya tiene arrugas estáticas, ¿no? Que tenemos que ver eso de ahí. Proporciones, ¿no? Entonces yo tengo que ver el biotipo de mi paciente, qué biotipo facial tiene. Entonces, ¿qué es lo que podría yo recomendarle? Y también su estructura ósea, ¿no? También va a depender mucho de los hábitos. Como les decía, hay personas que tienen hábitos de fumar, que tienen hábitos de consumir consumir alcohol y eso va a disminuir también el tiempo en que nosotros le coloquemos algún tipo de bioestimulador, ¿no? Algún tipo de tipo de sustancia activa. En general, el alcohol, el cigarro van a generar algunas toxinas que van a eliminar o van a degradar muy rápidamente, ¿no? Lo que nosotros colocamos en el rostro de nuestros pacientes. Por ejemplo, también si nuestro paciente está realizando ejercicio físico o es una deportista, muchas veces ellos tienen el metabolismo más acelerado y eso va a ocasionar también que los rellenos o las sustancias que le coloquemos también tengan una degradación mucho más rápida, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué tenemos que dividir, ¿no? En el momento en que nosotros analizamos el rostro en tres tercios, ¿no? El tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. Mientras que la parte del tercio inferior lo vamos a dividir en la parte que es, parte superior que va a ser de un tercio y la parte inferior que va a ser de dos
tercios. Entonces, acá nosotros también podemos dividir el rostro para poder analizarlo y para poder armonizarlo a partir de una línea media. Entonces, con esto yo puedo evaluar la asimetría facial, ¿no? En general, se dice que de todos nosotros siempre va a haber diferencias entre un lado al otro, ¿no? Y eso es inevitable, ¿no? Siempre va a haber un lado en el que quizás le caiga más cantidad de sol que al otro, ¿no? En el que esté más expuesto que el otro lado, etcétera. Entonces, sin embargo, nosotros como armonizadores lo que tenemos que hacer es tratar de que quede simétricamente los dos lados. Por eso es que digo, no solamente es cosa de rellenar pómulos o de poner toxina botulínica, sino tratar desde la parte de hidratación facial. Entonces, nosotros vamos a ver que existe, también lo podemos dividir de 5 partes, ¿no? Para poder ver la parte externa y la parte medial de nuestro rostro, porque hay sustancias activas que solamente vamos a poder poner en la parte externa y no en la parte medial, ¿no? Entonces, por lo mismo, en la parte del tercio superior y no en la parte del tercio inferior. O si lo ponemos en la parte de los dos tercios inferiores, tiene que ser con técnicas mucho más avanzadas. Entonces, para eso es importante que nosotros podamos realizar esta evaluación facial, ¿ya? Entonces, la proporción central entre la distancia de los ojos sea proporcional del ancho de la nariz. Entonces, por eso también nosotros tenemos que dividirlo y eso también nos va a ayudar a entender sobre los biotipos faciales, ¿ya? Ay, perdón, un ratito, quiero borrar esto. Por favor, Carmen, no lo estás rayando, por favor. Mm, ya, muy bien. Ahora, como le decía, ¿no? Estas son la teoría de las proporciones, perdón, de las porciones horizontales. Vamos a tener la parte del trillo, hasta la vela va a ser un tercio, hasta la parte subnasal el otro tercio y hasta la parte mentoniana el otro tercio. ¿Ya? Entonces nosotros con eso vamos a ir evaluando. Por otro lado, ¿no? Dividimos la parte inferior, como le dije, en un tercio de la parte subnasal hasta el estonio, ¿no? Y luego hasta el mentón, la parte de los 2 tercios. Entonces, con esto nosotros podemos evaluar o podemos analizar qué es lo que vamos a realizar en nuestro paciente. Por ejemplo, el día necesita en la parte del tercio superior toxina botulínica, por ejemplo, ¿no? En la parte del tercio inferior veo que tiene los surcos nasogenianos. Ahí ustedes se evaluarán dependiendo de las técnicas que tienen, si llenan el surco o si simplemente utilizan un tipo de, em, em, de técnica de feeling en donde van a realizar un estiramiento facial, ¿no? Lo cual va a borrar los surcos nasogenianos. Entonces va a depender de cómo ustedes evalúen, de cuáles son sus técnicas que les ha generado mejores resultados para proporcionarles información a su paciente y decirles lo que necesitan, ¿no? Muy bien, como les mencionaba, en el momento en que ustedes hagan su evaluación para ver la parte armonizadora, en el momento en que están analizando a su paciente, es necesario que vean de qué tipo facial es, si es brachiofacial, si es mesofacial o si es dólico facial. Y eso es importante, ¿no? Entonces, en un brachiofacial yo veo que el rostro es más ancho que largo, ya son caras más cuadradas, normalmente son personas que tienen musculatura mucho más fuerte. En el caso de su índice, que es la longitud facial sobre el ancho facial, o sea, longitud sobre ancho, vamos a ver que es menor de 1,6. En el caso del mesofacial, vamos a ver que el rostro va a tener una buena proporción entre el ancho y el largo. Entonces, estos tercios van a estar equilibrados, ese es el mesofacial. Y su índice longitud ancho facial va a estar entre 1,6 y 1,69. El dólico facial, vamos a ver que el dólico facial es el rostro más largo que ancho, ¿no? Entonces vamos a tener un tercio inferior bastante aumentado, vamos a tener un perfil más convexo y en el momento que hagamos su índice longitud ancho, vamos a ver que está mayor a 1,69 centímetros, ¿no? Ahora,
el perfil mandibular es también importante poder analizarlo, que normalmente esto se puede arreglar ya, bueno, si acá tenemos algunos odontólogos, ellos nos ayudan también en realizar, en mejorar la mordida de los pacientes, lo cual ayuda bastante en la parte de armonización facial, o muchos necesitan aparatos quirúrgicos, ¿no? Porque ya tienen un problema en la mandíbula que muchas veces quizás con las técnicas odontológicas no sean suficientes. Entonces, el perfilado mandibular también es un tratamiento estético que va a mejorar esta definición, la simetría de la mandíbula. Entonces, eso de acá es muy importante porque esto va a dar un rostro más estilizado, va a dar un rostro mucho más armonioso. ¿Qué es lo que puede incluir que yo haga un perfilamiento mandibular? Por ejemplo, algún tipo de em, liposucción, es decir, podemos hacer como una, el uso de enzimas, por ejemplo, ¿no? En la papada, en la parte de mandibular, podemos realizar infiltraciones de ácido hialurónico, podemos realizar implantes de mentón también, si hay personas que le falta mentón, ¿verdad? Entonces, para eso también tenemos que analizar el perfil mandibular. Entonces, gracias a este perfilado mandibular, nosotros podemos definir bien la línea de la mandíbula, podemos mejorar nuestro contorno facial, eh, esta, em, esta partecita del yoke, de la parte mandibular, donde muchas veces da la apariencia de flacidez, ¿no? Nosotros podemos ayudar a reducir esa apariencia de flacidez, corrigiendo esa simetría facial. Esto también, cuando nosotros perfilamos, va a ayudar a que el rostro se vea mucho más rejuvenecido, ¿no? Entonces, ¿qué más? Y en la parte funcional también, ¿no? Porque si nosotros mejoramos este perfil mandibular, hay personas, por ejemplo, que tienen problemas con la articulación temporomandibular y nosotros podemos ayudarle a que mejore su mordida y mejoramos su calidad de vida, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Otro aspecto son los rasgos masculinos y femeninos, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que el cráneo de un varón no es lo mismo que un cráneo de una mujer. Desde la parte, ¿no? Parte frontal, en el hueso frontal, hasta la parte mandibular, nosotros vamos a ver que existen diferencias entre un hombre y una mujer. Si hablamos, por ejemplo, disculpen, de la frente, en el caso del varón es mucho más corta, mucho más recta, no tiene estas curvaturas que normalmente tiene la mujer, es más plano, el reborde óseo para las cejas es mucho más bajo, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho cuando colocamos toxina botulínica, ¿ya? Después también las cejas en los hombres son más rectas, ¿no? No tienen esta curvatura, ¿no? Entonces, también podemos ver en la parte de los pómulos, ¿no? Los pómulos de los hombres están más bajos, se encuentran más asentados y son menos prominentes, ¿ya? Entonces, eso va a hacer que el rostro del varón se vea mucho más cuadrado, a diferencia de la mujer. Entonces, nosotros en el momento en que hagamos, ¿no? Que ya está aumentando la armonización en varones, ¿no? Que ya se están cuidando mucho más el aspecto y la estructura de su rostro, ¿no? Cada vez más, tenemos que tener en cuenta eso también, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la armonización facial? Nosotros vamos a tener diferentes tipos de beneficios. Va a ser beneficios estéticos, beneficios psicológicos, beneficios funcionales, ¿no? Entonces, en los beneficios estéticos vamos a ver que van a mejorar las proporciones, va a restaurar el volumen, va a redefinir los contornos faciales, ¿no? Entonces, acá tenemos diferentes tipos eh, o en general vamos a tener diferentes tipos de métodos y técnicas que van a ayudar a generar esa naturalidad que nosotros esperamos o nuestros pacientes esperan tener, ¿no? Conservación de la expresión natural y la armonía facial. Por otro lado, son beneficios psicológicos que a nosotros nos hace sentir muy bien en el momento en que nuestros pacientes agradecen lo que le hemos realizado, están muy conformes cuando se ven al espejo, porque muchas veces vienen desmotivados, vienen, quizás han tenido algún problema
por algún problema neoplásico, algún traumatismo que ha producido que en el momento de la radioterapia o la parte de la quimioterapia reduzca el volumen de sus capas faciales y eso hace que se vea mucho más envejecida. Entonces, en el momento en que nosotros realizamos esos procedimientos de bioestimulación, ¿verdad? Ayudamos a nuestros pacientes a aumentar su autoestima, su confianza y que presenten bienestar. Por eso es importante que nosotros podamos capacitarnos siempre de los productos que se encuentran en el mercado de cada uno de ellos, cuál es sus protocolos correctos, sus procedimientos correctos para ver qué efectos adversos tienen, cuáles podrían ser las complicaciones que tiene en el momento en que yo coloco, ¿ya? Entonces, la armonización facial es muy bonito, ¿no? Es muy gratificante, sin embargo, también podemos ocasionar daño al paciente. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. En el caso del beneficio funcional, nosotros vamos a ver que corregiremos asimetrías, vamos a mejorar la expresión facial, vamos a prevenir los signos de envejecimiento prematuro, ¿no? Vamos a devolver funcionalidad en muchos casos y la corrección, ¿no? La corrección de esas asimetrías que ya les he mencionado. Muy bien. Entonces, para eso, nosotros cada vez que comenzamos un curso de armonización facial, sí o sí tenemos que aprender las capas de la piel, la anatomía del rostro. No solamente es que salió un nuevo activo, lo inyecto en cualquier lugar que sea. No, no es así. ¿Ya? Uno, porque no todos los activos van al mismo lugar, no, la angulación no es la misma y sobre todo porque muchos activos van a producir no complicaciones que si no tenemos cuidados puede producir necrosis, puede producir obstrucciones que pueden llegar hasta una ceguera, hasta un accidente cerebrovascular. Entonces tenemos que tener bastante cuidado en el momento en que realizamos cada uno de nuestros procedimientos. Entonces, desde la piel nosotros vamos a poder ver que debemos identificar esta calidad de la piel, elasticidad, si existen lesiones. Acá vamos a tener la epidermis, la dermis. En el tejido adiposo vamos a poder ver estos compartimentos grasos profundos, superficiales. La parte de los músculos, en realidad acá va a estar el ESMAS, ¿no? La parte de la parte aponeurótica y muscular, en donde va a ser una capa muy importante, la múscula poneurótica o ESMAS, para realizar procedimientos, ¿no? Em, por ejemplo, en el caso de sustentación, de colocación de un tipo de estimulación, ¿no? O de hilos de sustentación que yo puedo utilizar para poder realizar un feeling, eh, un feeling no quirúrgico, un feeling que cause muy buena, que tenga muy buen pronóstico en nuestro paciente, que pueda durar bastante tiempo, ¿verdad? Un feeling que le ayude sin necesidad de entrar al quirófano, ¿ya? Ahora, también vamos a tener los ligamentos que van a ayudar a dar soporte a las estructuras faciales, em, en donde nosotros vamos a poder observar que también nos van a ayudar a la fijación de algunos hilos tensores. Ahora, en el parte ósea también lo vamos a tener ya, en la parte ósea, que acá no muestran, pero también ahí podemos colocar algunos fillers, ¿no? Para poder dar ese aspecto de voluminización en las personas que ya están teniendo reabsorción ósea. Entonces, los músculos faciales de la mímica, ¿no? Tienen una importancia bastante grande en el momento en que nosotros, por ejemplo, colocamos la toxina botulínica, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos colocar toxina botulínica, tenemos que conocer bien la parte de los músculos del rostro. También el nervio facial y sus ramas.
El nervio facial, ¿no? Va a tener algunas ramas que van a ir, ¿no? Desde la parte cervical, desde la parte de la rama mandibular, va a ir la rama bucal, la rama cigomática, la rama temporal, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que el recorrido del nervio para nosotros no producir una lesión en este. También el nervio trigémino, ¿no? El nervio facial es el que le va a dar esa inervación motora, mientras que el nervio trigémino me va a dar esa inervación sensitiva. Entonces, las ramas del nervio de la parte trigémino, vamos a tener el nervio oftálmico, el nervio maxilar, el nervio mandibular, ¿no? Entonces, vamos a ver que está relacionado con esa parte sensibilidad. Ahora, las áreas estratégicas para la armonización va a estar dada, como les mencioné, de cada uno de sus tercios. El tercio superior en la frente, en las cejas, en la región periorbitaria. También vamos a tener el tercio medio en la parte de los pómulos, la nariz, ¿no? Entonces, realizar aumento de pómulos, las rinomodelaciones, ¿no? El tercio inferior, la parte de los labios, la parte de la mandíbula, la parte del mentón, ¿no? En donde acá podemos utilizar diferentes tipos de sustancias activas que, ¿no? Se le va a ir mencionando de acuerdo a vayamos pasando cada uno de estas, estas, cada una de estas áreas. Ahora, nosotros vamos a ver que existen zonas de riesgo, ¿no? Entonces, las zonas de riesgo van a estar dadas desde la zona 1 hasta la zona 7 por los diferentes nervios que existen, ¿no? Entonces, puedo dar hasta una anestesia, una hipoestesia, es decir, voy a perder la sensibilidad, ¿no? De, por ejemplo, si yo toco la parte del nervio auricular mayor, los dos tercios inferiores de la oreja, hasta la parte de la parálisis, la paresia, ¿no? De la frente, el labio inferior, el labio superior, la parte frontal, mitad del labio inferior, ¿no? Entonces, corre el riesgo de que si no conozco bien la anatomía, puedo lesionar y el área afectada va a ser dependiendo del nervio que yo he afectado, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener acá diferentes tipos áreas que se llaman áreas de riesgo, ¿no? La franja anterior, la franja anterolateral y la franja lateral, ¿no? Entonces voy a ver desde el paquete supraorbitario y supratroclear, donde pasan, ¿no? La parte arterial, el paquete infraorbitario y el paquete mentoniano. Acá también vamos a ver en el área 5 la parte de las ramas temporales del nervio facial, las ramas bucales y las ramas mandibulares. En la franja lateral vamos a tener desde la parte del nervio auriculotemporal, los vasos temporales superficiales, el nervio auricular mayor y el punto de Erf, ¿no? La parte de acá que tenemos que tener en cuenta en la parte cervical. Entonces, y nosotros tenemos que tener en cuenta que aparte de los principios activos que ya podemos conocer, también tenemos que saber qué técnicas vamos a utilizar dependiendo de qué parte del rostro nosotros queremos armonizar. Entonces, podemos utilizar cánulas, ¿no? En vez de agujas en áreas sensibles y tenemos que tener como precaución principal la técnica de aspiración para evitar inyección intravascular. ¿Por qué? Porque estas inyecciones intravasculares, sobre todo de fillers o sustancias de relleno, lo que pueden hacer es producir una necrosis, ¿no? Por oclusión de una arteria importante, ¿no? Y eso va a hacer que disminuya el riego sanguíneo en la parte que esa arteria, ¿no? Está en el área donde esa arteria llega a su irrigación y va a producir que esa parte que no está irrigada se produzca una oclusión, ¿ya? Que muchas veces llega a necrosis y la necrosis fatalmente ya es una muerte celular que no va a tener reversibilidad, va a ser irreversible, ¿ya? Que puede causar mucho daño al paciente. Entonces es importante saber qué áreas y qué técnicas debemos utilizar. Ahora, en el caso de los principios activos que vamos a hacer uso de
para la armonización facial hay distintos y hay muchos, y yo voy a hablar solamente de los principales. Entonces tenemos que ver también que va a existir una diferencia entre arrugas y una diferencia entre surcos, ¿no? Las arrugas son líneas o pliegues que se forman en la piel. Algunas arrugas se pueden volver grietas profundas y pueden ser notorias alrededor de los ojos, la boca y el cuello. Si bien la genética es que determina principalmente la estructura y la textura de la piel, la exposición solar es una de las causas principales en la aparición de las arrugas, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. En el caso de los surcos, van a ser los límites, ¿no? Son límites naturales, que muchas veces por genética, muchos de nosotros vamos a tener límites, o estos surcos mucho más marcados que otros. Son límites que se dan entre la mejilla, la nariz, la boca, y hay una función anatómica y se debe a que en la mejilla se encuentra la grasa facial, mientras que en nariz, en labios no. Esto se forma generalmente con el paso del tiempo y son como una arruga profunda que va desde la base de la nariz a la comisura de la boca y muchas veces continúa en el surco mentogeniano, lo cual va a producir las arrugas en marionetas, ¿no? Esos pliegues en marioneta, que es bastante fastidioso y que dan una ilusión de una edad más avanzada de las que muchas veces una persona puede tener, ¿no? Por eso son bastante molestosas. Ahora, si nosotros comenzamos a hablar de sustancias activas que vamos a utilizar en armonización facial, yo quisiera comenzar por mediante los peeling, ¿no? Los peeling, vamos a ver qué es la forma en que nosotros eliminamos las células muertas y realizamos un recambio celular, la llamada exfoliación. Eso va a generar un efecto de regeneración de la piel y va a ayudar a eso de acá, eliminar las células muertas. Y me va a ayudar a estimular la formación de colágeno y elastina y va a favorecer los diferentes activos que yo quiero colocar. Por eso es importante que todo procedimiento que realicemos a nuestros pacientes, el primero sea un peeling. ¿Ya? Entonces el peeling me va a ayudar a renovar la piel y mejora su textura. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos que hidratarla, ¿no? Entonces tenemos que saber que no solamente es colocar relleno, como le digo, ¿no? Tenemos que hidratar la piel. Si vemos una piel seca, ¿no? Una piel que está maltratada, tenemos que comentarle de diferentes procedimientos de mesoterapia, ¿no? Que tenemos en el mercado o también algún tipo de láseres o algún tipo de producto tópico que ayude a mantener esa piel luminosa y saludable, a lo cual lo llamamos hidratación, ¿ya? Entonces, existen diferentes sustancias de mesoterapia facial para la hidratación, por ejemplo, el ácido hialurónico, aminoácidos, oligoelementos, los minerales, algunas vitaminas, ¿no? Por ejemplo, el ácido hialurónico es una molécula que se encuentra en forma natural en la piel y que va a retener agua. Entonces lo podemos colocar de forma no reticulada por mediante mesoterapia y me ayuda a hidratar la piel. Igual los aminoácidos, igual los péptidos biomiméticos, perdón. Y también podríamos colocar algún tipo de vitamina, ¿no? Entonces eso ayuda a mejorar su apariencia, ¿no? Em, oligoelementos también, pues, ¿no? Entonces, eso venden en el mercado, no son tan caros y le causa bastante beneficio a nuestro paciente, ya como sustancias mucho más se puede decir, de mucho más precio, mucho más caro, de mucho más costo, ¿no? Que les vamos a poner posteriormente, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que pueda penetrar mejor, ¿no? Las sustancias estimuladoras o bioestimuladoras que le vamos a proporcionar a nuestro paciente posteriormente. Entonces, es importante eso. Ahora, la despigmentación cutánea, ¿no? Entonces acá podemos ver las pigmentaciones que vienen a nuestros pacientes justamente por el fotoenvejecimiento que produce esta pigmentación, por el melasma también que ha podido tener quizás por los embarazos previos, por genética.
no por lesiones de acné. Entonces, todo eso va a producir una pigmentación cutánea. Yo lo puedo ver acá con la luz del Wood. Entonces, tenemos también productos, sustancias activas que me van a ayudar a eliminación de manchas y me van a producir una uniformidad de ese tono de la piel, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ácido tranexámico, la vitamina C, tenemos también el ácido glicólico, tenemos la tretinoína, tenemos el ácido cógico, por ejemplo. Entonces, tenemos diferentes, ¿no? Entonces, es importante. Eso ayuda a aumentar la luminosidad de la piel, ayuda a que se vea mucho más uniforme, ¿ya? Entonces, eso ayuda también a armonizar. Ahora, vamos a ver el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas va a ser una de las sustancias más baratas, pero con muy buenos resultados si nosotros sabemos realizarlo correctamente, ¿no? No engañar al paciente, si hacemos una centrifugación, sacamos todo el plasma y solamente le estamos colocando plasma pobre en plaquetas o con pocos plaquetas. Entonces, si nosotros hacemos una buena extracción de estos plasma rico en plaquetas, de los factores de crecimiento, nosotros podemos realizar una un protocolo a nuestros pacientes de bajo costo y con buenos resultados, ¿no? Entonces, es como podemos ver, ¿verdad? Que podemos sacarlos mediante una flebotomía, porque es un concentrado biológico, ya, que se obtiene a partir de la sangre del propio paciente. Va a contener una alta cantidad de plaquetas y factores de crecimiento porque nosotros vamos a realizar la centrifugación. Más que todo, podemos usarlo dependiendo, ¿no? Ya eso como esta parte es bastante introductoria de todos los procedimientos, pero si tenemos la oportunidad de hablar solamente de plasma rico en plaquetas, ahí sí me puedo explayar cuánta, cómo es la centrifugación, la doble centrifugación, los diferentes procedimientos que van a hacer que pueda obtener un plasma rico en plaquetas de mejor calidad, etcétera, ¿no? Entonces hay diferentes formas. Entonces, ¿cuál es se puede decir cuál es su objetivo? Va a ser la estimulación de la regeneración celular. Va a ayudar también a la producción de colágeno y elastina y también me va a ayudar a mejorar la calidad de la piel, ¿ya? Entonces, vamos a ver que este plasma rico en plaquetas es de por sí un bioestimulador. Si hablamos de los bioestimuladores que están acostumbrados, ¿no? Que son, que salen, que están en el mercado, ¿no? Que tienen unos precios bastante elevados, como el ácido poliláctico, el Sculptra, la hidrosapatita de calcio, la poliprolactona, ¿no? Entonces, también nosotros vamos a tener a nuestro plasma rico en plaquetas, ¿ya? Ahora, esta, este plasma, nosotros vamos a ver que lo que queremos obtener es la cantidad de plaquetas que tiene. ¿No? Entonces, para eso tenemos que hacer una buena evaluación a nuestro paciente. No es que cualquier paciente podamos tomarle su sangre ¿no? Y poder y realizar una centrifugación y lo colocamos. No es así. Para poner plasma rico en plaquetas se tiene que hacer una evaluación bastante exhaustiva del paciente, bastante exhaustiva, desde qué come, cuáles son sus hábitos, cómo es su perfil hormonal. Tenemos que preguntarle si ha tenido alguna infección reciente. Hay muchas cosas que se tiene que preguntar, porque si no, por gusto estamos colocando, no va a funcionar. ¿No? Hay bastante ciencia también en plasma rico en plaquetas, ¿ya? Ahora, ¿de dónde aparecen los gránulos alfa de las plaquetas? Donde va a salir los factores de crecimiento, ¿no? Vamos a ver la mitogénesis y la angiogénesis, ¿no? Esto va a estimular a la producción de fibroblastos para la formación de colágeno. Entonces, proliferación de fibroblastos, de células endoteliales, lo va a regular esa producción de colágeno, va a producir una reparación celular, también lo que va a ocasionar es formación de nuevos vasos sanguíneos, eso va a ayudar a que mi piel se encuentre mayor irrigada, tenga mayor nutrición, ¿no? Y estimula la regeneración de la piel
mejorando la textura, ¿ya? Por eso es importante. Por otro lado, vamos a tener a la toxina botulínica, ¿no? Nosotros, el que estuvo en la, que van a estar en la charla de toxina botulínica y ha hablado solamente de toxina botulínica, que es una neurotoxina que bloquea temporalmente la liberación de acetilcolina de la unión neuromuscular, lo que va a producir es una relajación, ¿verdad? Una relajación muscular localizada en donde nosotros lo colocamos. Se utiliza a dosis bastante bajitas, entonces lo que ayuda en medicina estética es justamente suavizar las arrugas dinámicas y previene la formación de nuevas líneas de expresión. La que utilizamos es la tipo A y tenemos diferentes marcas en el mercado, Botox, Xeomin, Dysport, ¿no? Y la que mayormente se utiliza va a ser la tipo A, ¿ya? La tipo B es menos común en estética, que normalmente se utiliza en trastornos neuromusculares. Las demás son de tipo A. Entonces, para que yo coloque toxina botulínica, tengo que ver desde el sexo del paciente, si es varón, si es mujer, ¿no? Porque ya hemos visto que el rostro, la estructura del rostro de una mujer y de un varón va a ser diferente, el tipo de piel, el tamaño de la masa muscular, cuánto es su extensión de las arrugas, ¿verdad? No es lo mismo una paciente que tiene muchas arrugas a otra que tiene muy poquita. Respuesta, cómo ha respondido anteriormente a su tratamiento, si el paciente fuma, porque eso me va a disminuir el tiempo de durabilidad de la toxina botulínica, ¿no? Entonces, acá vamos a ver que tiene la toxina botulínica va a presentar diferentes tipos de aplicaciones actualmente. Las más básicas van a ser desde la parte del tercio superior con las arrugas de la glabela, las arrugas frontales y hay diferentes tipos de patrones de colocación, patrón en omega, patrón convergente o de flechas en la parte del corrugador, patrón en B, patrón en U, colocando el próceos, colocando acá en la parte de los bony lines, ¿no? De las arruguitas de conejo, ¿verdad? Entonces, podemos observar que en la toxina botulínica es ayuda bastante en esa atenuación de arruga y no solamente en la colocación utilizada como toxina botulínica, sino también ahora hay microdosis de toxinas, hay mesobotox, ¿verdad? Que se puede utilizar en personas más jóvenes. Por otro lado, vamos a tener, ¿no? Los bioestimuladores, los que están de moda, ¿no? Acá tenemos el ácido poliláctico, el llamado Sculptra, la hidroxapatita del calcio, el conocido como Radies, la policaprolactona, el Lancet, la polidioxanona, los hilos de PDO, ¿no? Que normalmente son conocidos así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con los bioestimuladores? Han aumentado bastante, en un 8 a 6% se ha visto que em, ha disminuido el uso del ácido hialurónico y ha comenzado a aumentar mucho el, el uso de bioestimuladores por todas sus implicancias que tienen, ¿no? Esto es para hablar de bioestimuladores, vamos a dar un taller aparte de bioestimuladores porque es bastante largo hablar de cada uno de ellos. Entonces, las áreas de tratamiento van a ser de la parte malar, la parte de la mandíbula, la parte del mentón, la parte temporal, la parte cuando hacemos un full face con la técnica de codos, ¿no? A ver, ahora, en el caso de las técnicas a tratar, va a depender, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que se va a realizar, ¿no? De parte subdermal, la parte subdérmico, ¿no? O también supraperióstico, ¿ya? Para sustancias de relleno. Y si es en la parte del rostro, si es en los manitos, sí voy a ir un poquito más superficial en la parte de la subdermis, ¿ya? Ahora, entonces, nosotros vamos a ver que esos bioestimuladores me van a ayudar a restaurar volúmenes. Y para eso puedo utilizar diferentes técnicas, lineales, en abanico, entrecruzadas, ¿no? Entonces, para colocar bioestimuladores, sí es importante conocer muy bien la anatomía del rostro, porque justamente estos bioestimuladores tienen muchas complicaciones, no por el mismo bioestimulador, no. Las complicaciones se dan más que todo porque
son operador dependiente y las personas que lo colocan no lo colocan en la capa donde deberían colocarla. Lo colocan muy superficial, hablando de la parte del rostro, lo cual va a producir nódulos, van a producir granulomas, ¿no? Entonces es importante aprender estas técnicas de colocación para poder evitar estos efectos no deseados en el momento de que colocamos bioestimuladores. ¿Ya? Entonces, su duración aproximada en el relleno inicial, más o menos 4 semanas, nosotros vamos a ir viendo que va a ir aumentando, es al inicio, cuando son sustancias como el Sculptra, que es ácido poliláctico, en el cual no produce relleno, sino simplemente, bueno, no simplemente, sino lo que hace es, va a estimulación del colágeno, no vamos a ver un resultado en el mismo momento que lo colocamos, sino vamos a ver a partir del mes más o menos sus resultados, ¿no? Y cuando podemos ir colocando cada mes, en el caso del Sculptra, por ejemplo, nosotros vamos a ver que ya en el tercer, cuarto mes de las diferentes sesiones que se ha realizado, ya podemos ver un resultado final, ¿no? Y vamos a irlo manteniendo cada año. Ahora, vamos a tener zonas que no se va a poder colocar los bioestimuladores, como la glabela, los párpados, los labios, porque son zonas de mucho movimiento y vamos a producir granulomas, vamos a producir lesiones, se va a ver muy feo, muy desagradable colocar en lugares de mucho movimiento porque el paciente no se va a sentir muy cómodo. ¿No? Porque vamos a disminuir su expresividad, encima que le vamos a distorsionar la parte de la sonrisa, la parte de la mirada, entonces es mejor tener cuidados en las zonas que no se deberían colocar. Ahora, el ácido hialurónico también es una sustancia bastante requerida en cuestión o como sustancia de relleno, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el ácido hialurónico va a ser un polisacárido que normalmente nosotros lo vamos a tener en la piel. ¿Qué hace? Retiene agua, aporta más volumen. Entonces, se utiliza en medicina estética para la hidratación profunda y el relleno facial. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de ácido hialurónico, ¿no? Vamos a tener reticulado, el que lo utilizamos como sustancia de relleno, de mayor duración, mayor viscosidad, ¿verdad? Ahí lo colocamos en el relleno de labios, de pómulos, de mentón, de surco nasogeniano, y el de no reticulado, ¿no? El de menor duración, más lo utilizamos como hidratante, que lo podemos colocar en mesoterapia, como Skin Busters, ¿no? Life Profiles, por ejemplo, en el caso de algunas marcas, ¿no? Ahora, vamos a ver que como bioestimuladores van a tener también sus diferentes eh, características, ¿no? Por ejemplo, el Elancé, la restauración de volumen inmediato, 1 o 3 meses, sí, el ácido hialurónico también, el Radies también. En cambio, el Sculptra, como no va a generar relleno, pero sí lo que va a generar es una estimulación de colágeno, de inmediato no lo vamos a ver, ¿no? Va a tener que pasar tiempo para que podamos ver esa estimulación, ¿no? Del colágeno que me va a dar. Ahora, estimulación de colágeno a largo plazo, como le digo, el Lancet sí, el ácido hialurónico no, más que todo va a ser relleno, el Radies sí y el Sculptra también. Sesiones de tratamiento normalmente van a ser una, en cambio el Sculptra, como es una estimulación de colágeno, normalmente puede ser un poquito más de uno, ¿no? Dos, tres, ¿no? Y duración del tratamiento, dependiendo de la marca de Lancet, hay desde 1 hasta 4 años, el ácido hialurónico 18 meses, Radies 9 a 1 año, 25 meses puede dar el Sculptra, ¿no? Entonces, siempre es importante tener en cuenta algunos tiempos. Sin embargo, siempre es bueno también acudir a su médico estético y que le diga, ¿no? Cuándo se debería realizar su mantenimiento, ¿no? Ahora, podemos utilizar uno en un lugar y el otro tipo de bioestimulador en otro lugar también, ¿no? No hay problema. Hay algunos que van mejor en zonas más
subdérmicas, algunas en zonas más profundas, ¿no? Em, Supraperiósticas, ¿no? Entonces, ¿se puede dar? Sí, se puede dar. ¿Se puede producir un mantenimiento con plasma rico en plaqueta con bioestimuladores? También se puede producir un mantenimiento y va muy bien, así que no podríamos tenerle miedo a combinar algún tipo de em, algunos procedimientos, ¿no? Quizás muchas veces con aparatología sí tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Que quizás no hacerlo en el mismo momento, pero también podemos combinar. Ahora, las enzimas recombinantes también ya hemos dictado un pequeño taller, estamos a punto de lanzar el curso, ¿verdad? En donde vamos a poder encontrar que estas enzimas me van a ayudar al perfilamiento facial porque van a disminuir el tejido adiposo. Aparte de eso lo hace la lipasa, la colagenasa me va a ayudar a aumentar la formación de colágeno nuevo porque va a acabar con el colágeno muchas veces fibrótico, viejo, que no me está ayudando a, em, no me está ayudando a la regeneración celular. Entonces, coloco enzimas y eso me ayuda a disminuir la flacidez. La hialuronidasa también me va a ayudar a disminuir esa inflamación, ese edema que puede haber presentado mi paciente por diferentes aspectos, ¿no? Diferentes tipos de procedimientos, no solamente faciales, corporales, que se ha colocado y me va a ayudar a poder renovar, ¿no? A renovar, a eliminar ese edema, esa inflamación. En el caso de la electroestética en armonización facial, ya esta es la parte final, podemos ver que tenemos diferentes tipos de aparatología, ¿no? Por ejemplo, el lipofacial, el HIFU que se le llama, ¿no? Entonces tenemos el levantamiento de las cejas, disminución de la flacidez, reducción de las bolsas y las ojeras, efecto lifting en la cara, el cuello. Por ejemplo, esto es muy bueno utilizarlo antes de hacer una sesión de enzimas, por ejemplo, ¿no? En el mismo día hago un HIFU y luego utilizo enzimas. Entonces tengo muy buenos resultados porque me ha producido una movilización de la grasita que yo quiero trabajar, ¿no? La radiofrecuencia también, la radiofrecuencia fraccionada es un método que ayuda bastante en la parte de la flacidez, ¿no? En el momento en que yo estoy con tratamientos, por ejemplo, en este caso corporales, ¿no? O también lo puedo hacer en tratamientos, en el caso faciales, que estoy con tratamiento con enzimas, ¿no? Dejo pasar una semana, ¿no? A 10 días. Y yo puedo utilizar radiofrecuencia para si es que ha encontrado algún tipo de flacidez por las mismas enzimas, puedo ayudar a disminuir esa flacidez, ¿no? Y poder ayudar al refinamiento mandibular. La carboxiterapia facial también en la parte de las ojeras, que muchas veces es complicado tratarlas, ¿no? Pero la carboxiterapia nos ha dado muy buenos resultados y se puede combinar también o se puede tratar como una posibilidad de aparatología para atenuar, por ejemplo, ¿no? Esos edemas, esas inflamaciones que se producen en las ojeras. Los ultracavitadores, de la misma manera, ¿no? Va a ayudar a las arrugas faciales, disminuye las manchitas de la piel, el exceso de agua, va a ayudar a que la piel sea mucho más suave. Ahora, en conclusión, vamos a ver que la armonización facial va a ofrecer una oportunidad para mejorar la apariencia y la autoestima con resultados naturales, personalizados, ¿no? Entonces, y para eso nosotros siempre tenemos que realizar una buena historia clínica a nuestro paciente, ¿no? Tenemos que hacer que firme su consentimiento informado, eh, eh, explicarle cada uno de los procedimientos que tenemos, ¿no? En nuestro consultorio. No es necesario que lo que tengamos todo, que tengamos todos los aparatos, pero si nosotros realizamos una buena técnica, nosotros podemos dar el mejor resultado a nuestro paciente, pero evaluándolo bien, ¿ya? Bueno, eso es todo.
Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Yo imagino que hay muchas preguntas acá porque en sí es un tema bastante largo. Como le digo, armonización es un curso, ¿no? Es un curso que se da, ¿no? Entonces, sin embargo, he tratado de poder simplificarlo para que ustedes puedan ver todos los componentes que implica el realizar una armonización facial, ¿no? Entonces, la próxima semana voy a, de acá, el 10, voy a tener una charla también de bioestimuladores y ahí solamente vamos a hablar sobre bioestimuladores, en donde también vamos a poder desplegar muchas dudas de las contraindicaciones, efectos adversos que pueden tener, ¿no? El uso de estas sustancias, que son muy buenas, ¿no? Que son biopolímeros que se van a degradar en nuestro rostro, ¿no? Pero que si no lo colocamos bien, van a producir nódulos, pueden producir fibrosis, ¿ya? Y pueden producir también algún tipo de eh, queloides, si es que no hemos evaluado bien la piel de nuestro paciente. Entonces es que tenemos que tener cuidado. Muy bien, a ver si no hay ninguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Como les decía, a ver hasta que se pueden ir animando a hacer alguna pregunta, se puede combinar con diferentes tipos de, eh, podemos combinar con diferentes tipos de aparatología, ¿no? En el momento en que hacemos nuestros protocolos, ¿ya? Y si quieren utilizar bioestimuladores y toxina botulínica, lo podrían realizar, por ejemplo, em, un mes después del Botox, ¿no? O sea, si es que estamos hablando de un full face de toxina que han hecho con toxina botulínica, pero si han utilizado toxina botulínica en la parte del tercio superior y quieren utilizar bioestimuladores en el tercio medio, no va a haber ningún problema que hasta que lo puedan utilizar el mismo día, ¿ya? Entonces, tener en cuenta eso, tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de los bioestimuladores también, eh, qué es lo que necesita el paciente, ¿no? O sea, ustedes tienen que evaluar, no pueden poner por poner, ¿no? O sea, tienen que evaluar, necesita relleno, necesita que le estimulemos el colágeno. Por ejemplo, se dicen que, o los estudios están dados para que los bioestimuladores ya se debe ir recomendando a los pacientes mayores de 30 años. Pero las personas mayores de 30 años no es que necesitan un relleno en sí, necesitan estimular su colágeno. Y muchas veces estas personas mayores de 30 años vienen con un surco nasogeniano que eh, se puede decir que se ve algo notorio, ¿verdad? Que le da la apariencia un poco más de una persona un poco mayor, pero quizás en el momento en que nosotros hacemos la evaluación de su rostro, no necesariamente le vamos a tener que colocar sí o sí ácido hialurónico. Ahora la tendencia actual ya no es colocar ácido hialurónico reticulado en los surcos nasogenianos. O sea, la tendencia actual ya es combatirlos con bioestimuladores, ¿verdad? Y eso va a producir una retracción y va a producir una tensión, lo cual va a producir que esto jale, que la parte de los pómulos jale, ¿no? La parte de los pómulos a la parte temporal y va a producir un efecto de disminución o desaparición de estos surcos nasogenianos, entonces sin necesidad de realizar un relleno, ¿no? Esas son las tendencias, por ejemplo, actuales. ¿No? Por ejemplo, si es que yo tengo hay una persona que sí necesita algún tipo de relleno porque ya tiene por el envejecimiento dado por la edad, eh, es importante que podamos ponerlo en la parte supraperióstica. Entonces, ya, yo puedo utilizar la policaprolactona, ¿no? Supraperióstica, ¿no? En algunos puntos, ya esos son puntos en los cuales ya se estudian en la parte práctica, para poder realizar, ¿no?
ese volumen en ese paciente, los cuales ahí sí voy a ver efectos inmediatos, ¿sí? ¿No? Y aparte de eso, yo les puedo poner la parte subdérmica también para la producción de colágeno, ¿no? Entonces voy a ayudar a la producción de colágeno. Entonces, siempre que tratamos con bioestimuladores hay que tener bastante cuidado porque se ven bastantes efectos adversos cuando no se coloca en el lugar que se debe colocar. Por otro lado, como les mencionaba, ¿no? En el caso del plasma rico en plaquetas, también es importante entender eh, eh, que el plasma rico en plaquetas es barato, sí, pero tenemos que hacerlo de forma correcta. No solamente es, como le decía, centrifugar, sacar el plasmita que está ahí, que normalmente puede ser hasta plasma pobre, y lo colocamos, ¿no? En las personas. Muchas veces, cuando utilizamos plasma gel, ¿no? Si no colocamos hacemos correcta aplicación del plasma gel, también podemos producir oclusión de vasos, también podemos producir esa obstrucción que puede llevarle al paciente a tener complicaciones a futuro. Entonces, si el plasma rico en plaquetas, lo más seguro es colocarlo de forma de mesoterapia, ¿verdad? También se puede utilizar con Dermapen, ¿no? También colocarlo. Sin embargo, mejores resultados se va a tener con mesoterapia. Pero si es que ustedes los van a utilizar como gel, hay que tener en cuenta que se va a comportar como una sustancia de relleno y que puede tener implicaciones si es que no se coloca de la manera correcta, ¿ya? Entonces, siempre teniendo en cuenta eso. Muy bien. Entonces, no habiendo ninguna pregunta, les agradezco mucho que hayan estado, se hayan dado el tiempo para poder estar en la charla del día de hoy. Ah, me dice, hay las estrías faciales. Es tipo de armonización. A ver, Vero me preguntó. Para las estrías faciales, he visto muchas estrías faciales, pero siempre una recomendación en la caso de las de estrías puede ser dos componentes, ¿no? Podemos utilizar carboxiterapia o si no, lo que actualmente se utiliza es colagenasa, ¿no? En enzimas recombinantes solamente utilizamos colagenasa combinado también con hialuronidasa. Si es una estría facial reciente, no, no que recién está como que más color rojiza, nos va a dar un muy buen resultado. Y si es blanca también, ¿no? Pero con las rojizas obviamente que es mucho mejor porque son estrías recientes, ¿ya? Pero la colagenasa en caso de estrías tiene buenos resultados, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Ok, Vero, gracias a ti. Gracias, chicos. Bueno, eso es todo por ahora. Entonces, espero que me acompañen en mi curso de armonización, que vamos a hacer mucho más detallados, ¿no? En cada uno de los protocolos que se tiene que utilizar en cada procedimiento. Acá solamente es una parte introductoria. Y también el curso de enzimas, pues, ¿no? Que es un curso que estamos ya dando la próxima semana. Muy bien, muchas gracias a todos, ya nos vemos, hasta luego.